Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una investigación muy extraña. Resulta que la Corte Suprema de Justicia decidió abrir indagación preliminar al congresista del Centro Democrático, el representante Eduard Rodríguez, por cuenta del cartel de la toga, justo después de que el representante Eduard Rodríguez pusiera de conocimiento lo que estaba sucediendo en las altas cortes de injusticia, de la justicia colombiana. Así lo anunció en su cuenta de Twitter el representante Eduard Rodríguez. Luego de desmantelar el cartel de la toga, magistrado César Reyes de Corte Suprema, a quien denuncié el año pasado, me notifica que me abre investigación previa por el mismo cartel de la toga. Curioso, ¿persecución o a quién le hace el mandado? Lo recusaré, pues la parte final del comunicado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dice que, en consecuencia, el despacho considera necesario decretar diversas pruebas, dentro de las cuales se dispuso solicitar información a algunas entidades del orden nacional, escuchar en ampliación de denuncia al exfiscal Eduardo Montealegre Linet, en declaración a Jorge Fernando Perdomo Torres, ex vicefiscal general de la Nación, y a David Julián Quintana, exdirector del CTI, así como oírlo a usted en versión libre, fechas y horas que le serán informadas oportunamente. Refresquemos la memoria. El representante a la Cámara, Eduard Rodríguez, hace parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, más conocida como la Comisión de Absoluciones. Por lo que allá casi nunca pasa nada. Pero resulta que en este caso, en el cartel de la toga, sí pasó. Segundo, hace pocos días, la plenaria del Senado tomó la decisión de acusar al exmagistrado José Leonidas Bustos ante la Corte Suprema de Justicia por los actos de corrupción cometidos en medio del escándalo conocido como el cartel de la toga. Hoy podemos decir claramente que llega a su fin lo que en Colombia se denominó en su momento el cartel de la toga, dijo el representante Eduard Rodríguez, quien hizo la exposición del caso. La proposición fue aprobada con 65 votos a favor y ninguno en contra. En meses pasados, el representante Rodríguez adelantó un debate sobre la corrupción en la justicia y se concentró en las fallas de la investigación que adelantaba el magistrado César Reyes de la Sala de Instrucción en el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en donde, por ejemplo, no tuvo en cuenta el tema de la finca La Veranera, que terminó siendo propiedad de la familia del testigo estrella en contra de Uribe, Juan Guillermo Monsalve. Además, cuestionó y puso de conocimiento que el magistrado César Reyes tuviera varios contratos durante el gobierno de Juan Manuel Santos, lo cual podría implicar un sesgo político en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y como estaba en el contexto de un debate a la corrupción de la justicia, pues este era uno de esos ejemplos. Lo anterior, para el representante Rodríguez, podría constituirse como una animadversión previa en el caso del expresidente Uribe. Con todas esas pruebas y evidencias, el representante Rodríguez decidió denunciar ante la Comisión de Acusación al magistrado César Reyes. Pues después de todo esto, fue el magistrado César Reyes el que terminó abriéndole una investigación preliminar al representante de la Cámara, Eduard Rodríguez. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Esto nos contó el representante a la Cámara, Eduard Rodríguez. Ayer recibimos con sorpresa un documento del señor César Augusto Reyes García, que hoy está en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde me abría una investigación previa por el cartel de la toga. Más exactamente, me decía que por qué yo había compulsado copias al señor Eduardo Montealegre Linet, el exfiscal general de la Nación, todopoderoso de ese entonces. Pues bien, quiero contarle a la ciudadanía que en el testimonio de Gustavo Moreno contra José Leonidas Bustos, él devela que existía un contrato que le entregó Eduardo Montealegre a Gustavo Moreno, gestionado por José Leonidas Bustos, pero lo más delicado es que él asevera que de ese contrato se pagaban los gastos de la organización criminal, un contrato aproximadamente por 140 millones de pesos. Eso lo tiene que investigar la justicia, determinar si es cierto o no, si Eduardo Montealegre actuó conforme o no a la ley. Y después de todo eso,
¿El magistrado César Reyes no debería haberse declarado impedido? Él claramente sabe que debe declararse impedido, toda vez que yo el año pasado solicité que se le investigara por sus nexos con Juan Manuel Santos, con Iván Cepeda y su actuar judicial en la Corte Suprema de Justicia, más exactamente en la sala de instrucción de dicha corporación. Pero todo esto no es un poco absurdo, parece una persecución. ¿Qué le estará pasando al magistrado César Reyes? Si el señor César Augusto Reyes quiere hacer política, bienvenido, pero retírese de la Corte Suprema de Justicia. No podemos en Colombia tolerar que se politice la justicia y se judicialice la política. Le pido a la Corte Suprema de Justicia que lo aparte del cargo, porque le está haciendo un daño institucional a la corporación, le está haciendo daño a los magistrados que obran conforme a la Constitución y a la ley. Pues resulta que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó también esta semana que el caso del ex representante a la Cámara por el Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, se queda en la Corte Suprema de Justicia y que no pasará a manos de la Fiscalía General de la Nación, a pesar de que Prada renunció a su curul. Es que en la Corte Suprema de Justicia, hay como mucho sesgo político, ¿no? Pero los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le dijeron a Álvaro Hernán Prada que no, y que no, que lo dejan ahí y que de malas. Pareciera que en la Corte Suprema de Justicia imparten justicia para aquellas personas que son políticamente de sus afectos, porque a los que no lo son, los clavan. Justo esta semana, también de la Corte Suprema de Justicia, mandaron decir que en el caso de Gustavo Petro y de Gustavo Bolívar no había ningún indicio que pudiera revelar que ellos hubieran promovido la violencia o financiado el paro nacional. ¿Quién los entiende? Mejor dicho, los magistrados desde sus amplios y cómodos despachos nos notifican a todos los ciudadanos colombianos que sí, que la justicia anda muy ocupada investigando cosas que no vale la pena investigar, mientras que otros andan delinquiendo bajo el silencio cómplice de varios magistrados. ¿O no?